Hola, ¿qué tal? En este video vamos a conocer a la elipse. ¿Sabes qué es una elipse? Pues imagínate una circunferencia pero aplastada. Entonces tendrías una forma más o menos así. Ahora estoy segura que recuerdas haberla visto en algún momento, tal vez en tu clase de geografía. Claro, en las órbitas de los planetas, ya que éstas son elípticas con el Sol. Pero la definición formal de la elipse es la siguiente. Una elipse es un lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano, de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos siempre es la misma. Además, esta suma es mayor que la distancia entre los focos. ¿Le entendiste? Veamos esto más despacio. Nos dice, de un punto que se mueve en el plano. Dibujemos el plano. Ahora dibujemos el punto y los puntos fijos. Si encontramos la distancia entre el punto y uno de los puntos fijos, y luego la distancia entre el punto y el otro punto fijo, y la sumamos, esta suma debería ser una cantidad constante. Para dibujar el elipse debemos mover el punto a un lugar en el cual la suma de las distancias del punto a cada punto fijo sea la misma constante. Y así deberíamos encontrar los demás puntos que formarán a la elipse. Observa. Ahora, ya sabemos que los focos son parte de una elipse, pero ¿cuáles serán sus elementos? Todas las elipses tienen un centro, el cual es el punto medio de los focos. Ahora, los segmentos que unen un punto de la elipse con los focos se llaman radiovectores. La recta que pasa por los focos de la elipse se llama eje focal y la distancia focal es la magnitud del segmento F1-F2. A la recta que es perpendicular al eje focal y pasa por el centro se le llama eje secundario. Otro de los elementos importantes son los vértices. En el caso de una elipse serían 4 vértices, dos que se encuentran sobre el eje focal, que nombramos V1 y V2, y dos que se encuentran sobre el eje secundario, y nombramos V1 y V2. El segmento que une los puntos V1 y V2 se llama eje mayor, y el segmento que une los puntos B1 y B2 se llama eje menor. Y finalmente, el lado recto, el cual es la línea perpendicular al eje focal y que pasa por los focos. Entonces tendríamos dos lados rectos. Observa. Ahora, ¿qué pasa si conocemos la distancia o semidistancia de algún eje? ¿Nos ayudará en algo? Pues sí, si conocemos algunas de estas distancias, nos será más fácil determinar los elementos de la elipse. Observa. Si a la distancia entre el centro y un foco la llamamos C, entonces tendríamos que de este lado también sería C. Y decimos que la distancia entre los focos sería 2C. Ahora, a la mitad del eje mayor la llamaremos A. Entonces tenemos que de este lado también sería A. Y decimos que la distancia entre los vértices es 2A. Observa que el valor de esta semidistancia es igual a la distancia de un punto sobre la elipse a alguno de los focos. Entonces, esta semidistancia también es A, lo que nos indica que el segmento PF1 más PF2 es igual a 2A. Y para el eje menor tenemos que la distancia entre el vértice B1 y el centro es B. Y de igual forma la distancia entre B2 y el centro sería B. Entonces decimos que la distancia del eje menor es 2B. Y la longitud del lado recto se determina si conocemos los valores de A y B, de la siguiente manera. El lado recto es igual a 2 veces B cuadrada sobre A. Ahora, ¿sabes por qué algunas elipses son más ovaladas que otras? Pues esto se debe a su excentricidad. La excentricidad nos indica la forma que tiene una elipse y se define
como el cociente de C sobre A. Entre más cerca de cero se encuentre la excentricidad, la elipse será más redonda. Observa. Hasta ahora solo hemos conocido los elementos que conforman una elipse. En el siguiente video conocerás los tipos de elipse.